Hola Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Juan Manuel. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien por ahora. Me alegro mucho. Bueno, se te escucha y se te ve bien, así que Mejor así. perfecto. Bueno, Bueno, gracias, muy amable. hasta luego. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Ya más adaptado a este clima, voy a, sin pausa, pasar a explorar un poquito el tema de hoy que nos convoca, el tema de la unidad y pluralidad de delitos, también conocido como concurso de delitos. Vamos a partir de un presupuesto que es el propio de un derecho penal de acto, afincado en el principio de culpabilidad, respecto del cual se puede predicar que respecto de un delito le sigue la consecuencia jurídica de una pena, y si concurren varios delitos, la consecuencia jurídica es la aplicación de varias penas. Frente a este principio, tenemos que confrontar el principio de prohibición de doble persecución penal, o la prohibición del ne bis in idem, en la que el límite de la premisa sobre la que partimos está dada en que no se puede perseguir a la persona por el mismo hecho más de una vez, en términos procesales, pero también no se lo puede penar dos veces por el mismo hecho. Esto pareciera en principio ser muy sencillo, pero tiene muchas dificultades a la hora de su aplicación práctica. La finalidad, el objetivo, función o misión de la teoría de los concursos es tratar de establecer los parámetros de racionalidad que permitan hacer una aplicación equitativa de los marcos penales establecidos en el código, en la parte especial. Las dificultades, en principio, están dadas por determinar si estamos frente a uno o varios delitos, si estamos ante una o varias conductas, si una sola conducta convoca o pone en movimiento distintos tipos penales o el mismo tipo penal, las relaciones que puede haber entre ellos, en fin, una serie de problemas interpretativos que esta herramienta práctica, que es la dogmática de la teoría de los concursos, intenta poner a disposición de los operadores judiciales para justamente evitar la arbitrariedad o la discrecionalidad en la fijación de la pena cuando se trata de el proceso de determinación individual o determinación judicial de la pena, en el caso concreto. Si bien las reglas parecieran ser claras también, la jurisprudencia nos presenta infinitos casos en los que no hay puntos de coincidencia. Valga como ejemplo o como botón de muestra lo que ocurre con el robo agravado por la portación de arma o por el uso de arma y la aportación de arma de fuego. Según distintos tribunales, la relación que existe entre esas dos figuras penales, porque tenemos que hablar de un comportamiento, ¿no? En principio estaríamos hablando de un comportamiento, que sería el robo agravado por el empleo de arma de fuego. Si bien en principio podría ser entendido como un solo comportamiento, hay tribunales que entienden que la aportación
presume una tenencia anterior a la comisión del robo y por lo tanto es un hecho anterior que se ha consumado de modo previo al uso efectivo durante el robo y habría un concurso real. Para otro sector de la jurisprudencia, esa relación sería la de un concurso ideal, en tanto y en cuanto habría una superposición de elementos normativos o superposición de espacios típicos, en otros términos, en las que el empleo de arma coincidiría con su portación, de modo que el robo con empleo de arma ya quedaría absorbiendo el tipo penal de la aportación, pero afectando a un bien jurídico distinto que sería la seguridad pública. Por lo tanto, habría posibilidad de hacerlo concurrir en los términos del artículo 54 como concurso ideal. Y otro sector entendería que todo el contenido injusto de la aportación estaría absorbida y consumida por el empleo durante el robo, por lo cual habría un concurso aparente de delitos. Esto lo señalo, este ejemplo que doy, es para que vean que aún cuando existe una herramienta como la dogmática jurídica penal y este instrumento que nosotros llamamos teoría del delito, que tiene claramente haciendo un enlace sobre la finalidad del derecho penal en cuanto a herramienta práctica para decidir los casos penales y hacer menos arbitrarios los espacios de discrecionalidad, vemos que esto no ha tenido mucho éxito en esta materia específica. Esto es una muestra acabada de ello, pero no por esto tampoco tenemos que tirar por la borda todo, sino que en todo caso seguir buscando mecanismos para tratar de unificar los criterios de interpretación y hacer que el poder punitivo sea aplicado sin violar el principio de igualdad. Bueno. Dicho esto y advertidos acerca de las dificultades prácticas que puede tener la solución de los casos o la solución tópica de casos, vamos a ver qué diferencia tiene el concurso de delitos con la reincidencia, instituto que ustedes ya han estudiado. La reincidencia supone la existencia de una condena anterior, es decir, de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que esto es justamente el requisito ausente en cualquier tipo de concursos, porque justamente se trate de una unidad de conducta que convoca o se adecua a más de un tipo penal o se traten de varios hechos independientes, el presupuesto está dado en que no haya o no ha habido todavía una sentencia. Bien, vamos a ver cuáles son los supuestos que están considerados en nuestro ordenamiento jurídico. Los tipos legales contenidos en la parte especial generalmente tienen, ustedes han visto, aluden a un sujeto activo generalmente único y por lo tanto todas las cuestiones que están relacionadas con el comienzo de ejecución y la consumación, como la concurrencia de personas, y en el caso de hoy, cuando sobre una misma persona concurren varios delitos, que es el fenómeno que se presenta en el caso de concurso de delitos justamente, lo que tenemos son problemas que atañen a la tipicidad. Tanto la autoría
en sus diversas modalidades, como la tentativa, como la unidad o pluralidad de delitos, son cuestiones que, a pesar que ya vimos tipicidad, luego antijuridicidad y culpabilidad, y después las distintas formas comisivas, la omisión y la imprudencia, aparecen hoy, volviendo a la tipicidad. Bien, en el caso de la tentativa, lo que nosotros tenemos es que es una forma de medir el injusto en su graduación, pero no deja de ser un aspecto que tiene que ver con la tipicidad. De hecho, con la tipicidad objetiva fundamentalmente, más allá de las discusiones en la tentativa respecto de si el tipo subjetivo está completo o no. En lo que tiene que ver con la autoría, la coautoría y las formas de participación, también son formas ampliadas de la tipicidad. A veces se concurre como autor o como coautor sin realizar el verbo típico específicamente, pero en la concepción y en el diseño del plan y en la distribución de los roles en la ejecución, esa parte fundamental durante la ejecución te convierte en coautor aunque no realices el verbo típico, salvo que se trate de un delito de propia mano. Bien, entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque no hay ninguna complejidad y no hay ningún problema cuando un sujeto realiza una única acción que encuadra en un tipo penal, porque ahí no tenemos ningún problema concursal. Se va a aplicar la pena establecida para el tipo penal de que se trate. A mata a B. Bueno, realizó una acción que configura un tipo penal específico. No vamos a tener ningún problema en ese sentido. El primer problema se presenta cuando el comportamiento se adecua a más de un tipo penal. Y ahora hay que determinar en este caso si las normas concurren en forma aparente o concurren de modo auténtico, provocando un verdadero concurso de normas. En el concurso aparente, cuando ese comportamiento hace que parezca que concurren a solucionar el caso varios tipos penales, la aplicación de uno excluye absolutamente la del otro. Por ejemplo, quien mata al cónyuge en los términos del artículo 80, inciso primero, y comete el homicidio calificado, contiene en su totalidad el homicidio simple del artículo 79. No hay dos delitos. No es que mata a una persona y mata al cónyuge. No hay dos acciones. Hubo una sola acción que en principio convocó dos tipos penales, pero uno absorbe y contiene en su totalidad al otro, de modo que el concurso es aparente. Ahora, cuando no excluye en su totalidad un tipo al otro en una única conducta, entonces ahí tendremos la posibilidad de hablar de un concurso auténtico de normas, porque ninguno excluye al otro. Un supuesto que encuadra en el artículo 54 del concurso ideal sería quien, mediante el ardid de emplear un documento falso, obtiene fraudulentamente la entrega de mercaderías. O, a través de un documento falso, obtiene un crédito en una empresa, en una financiera. Como sea, ha habido una falsedad documental, el uso de una falsedad documental que está previsto en el artículo 292 y 296, pero también ha habido una estafa prevista en el artículo 172. Es decir, que hay un comportamiento que llama a dos tipos penales, pero ninguno excluye en su aplicación por el sentido de los tipos penales y por la afectación de bienes jurídicos, ninguno excluye al otro. Entonces ahí concurren los dos. Bien, ahora el segundo problema que se avecina cuando hay
para saber si tenemos una unidad o una pluralidad de acciones, es saber si se trata de un solo hecho o se trata de varios hechos independientes. En el primer caso vamos a tener un concurso ideal y en el segundo caso vamos a tener un concurso real. El primero en el 54, el segundo en el 55. En el concurso ideal hay un solo delito, una sola conducta, una sola acción, un solo comportamiento. En el concurso real hay varios hechos independientes. El ejemplo que di del concurso ideal es de estafa con el uso de documento falso está claro. En el concurso real lo que hay es una fragmentación evidente, una fractura temporoespacial en la mayoría de los casos entre un comportamiento y otro. Quien roba y luego en la huida lesiona imprudentemente, está llevando a cabo dos tipos penales claramente diferenciados. De modo que vamos a tener dos hechos con pluralidad típica. Pero en el caso de la estafa con uso de documento está claro que se trata de un solo comportamiento. Entonces, respecto de esto, el Código Penal trae distintas soluciones. Veamos que existen más soluciones para este tipo de casos. Vimos entonces que tenemos un comportamiento que convoca varios tipos penales. Se trata de un verdadero concurso. Vamos a precisar las consecuencias jurídicas en estos casos. Se pueden apreciar los tipos penales por separado y sumarse. Eso se llama principio de la acumulación, según el cual las penas de distintas conductas típicas se suman. También se puede aplicar la pena prevista para el delito más grave. Esto lo postula el principio de la absorción. Se agrava la pena mayor asperjando, por eso se llama principio de aspersión. Asperjar, imaginen ustedes el riesgo por aspersión. Significa rociar. Desde el mínimo mayor se rocía o se asperja, se va agravando el injusto, teniendo en consideración el otro tipo penal convocado. Si se apela a la combinación de las combinaciones penales para alcanzar una penalidad común, se llama principio de combinación. Y si se impone una pena unitaria al margen del número de infracciones, se concibe como principio de pena unitaria. Bueno, más allá de estos tipos de solución, vamos a cuáles son las soluciones en el Código Penal argentino. Adopta el principio de absorción para el concurso ideal. Adopta el principio de absorción para el concurso ideal, que significan, reitero, cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor. Es decir, en el caso de la falsedad documental y la estafa tendríamos una penalidad que va de 1 mes a 6 años o de 1 a 6 años, ahora no me acuerdo si era 1 mes o 1 año la estafa, el robo es 1 mes a 6 años seguro, no me acuerdo si la estafa 1 mes o 6, debe ser 1 año. Y el uso de documento falso, una penalidad menor. De modo que se va a aplicar, en este caso, la pena del delito mayor.
y sigue el principio de composición, acumulación jurídica o aspersión para el concurso real. Se agrava la pena del mínimo mayor, asperjando con las restantes, resultando agravada hasta llegar al límite de 50 años, que es lo que está previsto hoy en el Código Penal a partir de la reforma de la Ley 25.928 del año 2004, fruto de esa reforma y esa transformación tan importante que entonces fue conocida como la Bloomberg-Rechtsstrafrecht, que fue el reclamo de mayor punitividad producto de un secuestro extorsivo seguido de muerte que sufrió un chico y que el padre encabezó marchas muy importantes, una de las grandes marchas que se encabezaron en esa época con velas, en silencio, y bueno, llevó adelante una transformación muy importante en el Código Penal, incrementando penas e incorporando institutos. Eso fue lo que se llamó de este modo. Y después de 100 años aproximadamente de que rija, 80 y pico, que rija el Código de 1921 con un límite de penas de 25 años, se dobló y se llevó el máximo de la pena hasta 50 años. Esto significó, y seguramente creo haber visto alguna pregunta vinculada a eso, significó una gran pérdida de proporcionalidad y de lógica en los parámetros del Código Penal, ¿no? O sea, modificó mucho los baremos y los principios lógicos que lo regulaban cuando llevó estas penas a 50 años. Bien. A ver. La ubicación normativa. Se encuentra regulado con la designación de concurso de delitos en el título 9 de la parte general, el libro 1, las disposiciones generales, artículos 54 a 58. No todo es concurso, sino que también regula la violación a las reglas del concurso real en los artículos que van del 56 al 57, del 55 al 57. Cuando se habla de concurso de delitos, como había dicho antes, tenemos que pensar en la reunión simultánea de delitos cometidos por la misma persona. Esto en términos generales. Ahora, en términos más precisos o técnicos, tenemos que verificar si nos encontramos frente a un concurso ideal, que es un supuesto de unidad o de un delito único, o un supuesto de pluralidad delictiva, en el caso del concurso real del artículo 55. En el 54 se prevé el concurso ideal o formal, que se rige, como dije, por el principio de la absorción y que está constituido por el supuesto en que un único hecho cae bajo más de una sanción penal. El 55 contempla el concurso real, varios hechos independientes, pero previstos con la misma especie de pena. Es decir, prisión o reclusión, multa e inhabilitación. El 56 también contempla el concurso real, pero en los supuestos en que tienen distinta naturaleza. El artículo 57 lo que prevé es la gravedad relativa de las penas y el artículo 58 lo que contempla es la unificación de penas y de condenas, que se da en los supuestos en los que una persona está cumpliendo pena por un hecho, se la condena por un hecho, pero está cumpliendo pena por otro hecho,
o se han dictado 2 sentencias condenatorias en violación al principio de la pena total. En nuestro sistema no rige la posibilidad de cumplir penas o ejecutar penas de modo simultáneo. Nosotros no podemos, primero, no tenemos, con el límite de los 50 años, en cuanto a la pena de privativa de libertad determinada o la pena privativa de libertad perpetua, que sabemos que no es perpetua en realidad, porque existe la posibilidad de obtener la libertad condicional en algún momento. Nosotros no tenemos esos sistemas en los que las penas se miden por fuera de la realidad. No existen 900 años de prisión, ni tampoco existen distintas penas, 8 años por un lado, 5 años por el otro, 10 años por otro delito. No, nuestro sistema justamente a partir de la regla contenida en este artículo 58 determina que todas las penas, o sea, no puede haber 2 penas distintas. No puede haber 2 penas ejecutadas simultáneamente. Si existe algo así, el último, el que dictó la pena más grave, las tiene que unificar, o sea, tiene que unificar y dictar una pena total. ¿Mm? Bien. Hay 2 supuestos que el Código no prevé, que son el delito continuado, que podría entenderse desde el punto de vista de la realidad como un concurso real, es decir, con una multiplicidad de comportamientos, con varios hechos independientes, pero que por razones de racionalidad interpretativa de los tipos penales, conduce a la afirmación de que se trata una única conducta, o por lo menos es desvalorada de ese modo, porque se comprende que hay la reiteración, lo que importa es un aumento progresivo del contenido injusto del comportamiento, pero que no alcanza para separarse, escindirse de modo tal de configurar un comportamiento independiente. Vamos a un ejemplo para que no parezca tan difícil lo que estoy diciendo. El hiper recontra conocido supuesto del hurto del collar de perlas, que tiene 20 perlas y que es sustraída una perla cada día del cajón de la cómoda. Al cabo de 20 días tenemos 20 hurtos consumados. Si aplicásemos la regla del artículo 55 y pudiésemos acumular el monto de penas por los 20 hurtos cometidos, podríamos llegar a tener una pena que va de 1 mes a 40 años de prisión. Esa imprecisión, además de violar el principio de legalidad, el principio de determinación de las penas, abre la puerta a la absurdidad, a la estupidez, para decirlo de un modo más sencillo, porque que el hurto de un solo apoderamiento tenga una pena de 1 mes a 2 años y el hurto en 20 días, 1 día cada perla, tenga 40 años de pena de prisión, revela la torpeza de la solución. De modo tal que para evitar esas absurdidades y teniendo en consideración la unidad de resolución final, la identidad de comportamientos, la afectación del mismo bien jurídico y en la mayoría de los casos hasta la misma titularidad de bien jurídico, se considera que esos comportamientos múltiples son valorados jurídicamente como una sola conducta. El otro supuesto, que no está previsto en el
Código Penal es el concurso aparente de leyes, pero que nace de la dogmática y de la interpretación de los tipos penales, del mismo modo que señalé con anterioridad por qué el homicidio simple está contenido en el homicidio calificado. Mañana, que tienen concurso real y concurso aparente, el profesor va seguramente a enunciar los principios de especialidad, de subsidiariedad y de consunción, eventualmente hablará sobre la alternatividad, pero bueno, van a profundizar en esas cuestiones el día de mañana, espero. Yo lo que quiero hoy tratar es, además del concurso ideal, establecer algunas reglas interpretativas también, ver cómo se construye el concepto de unidad de acción o unidad de hecho, porque esto es lo decisivo para saber si estamos frente a un delito que puede eventualmente encuadrar en varios y ser un concurso ideal, o si estamos frente a varias conductas que configuran un concurso real. Tengan en cuenta, insisto, en que esto no es una abstracción, tiene consecuencias prácticas para la determinación individual de la pena y el modo en que se calcula la pena a imponer. Bien, entonces, tenemos que saber que el punto de partida es que el concepto de acción que estudiamos en la primera parte no es suficiente para resolver los problemas, porque justamente ya hemos visto que una acción puede afectar o puede atraer a distintos tipos penales. No es, entonces, la acción no es una tipicidad, de modo que no podemos partir de ese concepto de acción. Tampoco podemos tener en consideración los resultados para ver si hay una unidad de conducta o multiplicidad de conductas. Arrojar una granada puede matar a una persona o puede matar a 20, puede lesionar a otros y puede provocar daños, es decir, y vamos a tener una sola acción humana. Las consecuencias o los resultados tendrán que ser valorados en los términos del artículo 41, la extensión del daño y del peligro causados, que son uno de los principios a tener en consideración para la determinación judicial de la pena. Así que no serán el concepto natural de acción, nuestro concepto de acción, ni tampoco la pluralidad de resultados. El delito es una unidad social de sentido. Por eso el comportamiento, por eso el concepto de acción no sirve, porque una cadena de hechos puede ser valorada o puede ser, justamente puede ser desvalorada desde el punto de vista jurídico como una unidad, una multiplicidad de hechos. Vamos a ver ejemplos ahora, en concreto vamos a ver ejemplos. Zaffaroni, siguiendo a Belsen en este punto, con un firme anclaje en el concepto final de acción, atiende a dos factores para verificar si existe una unidad o pluralidad de acciones. Un primer factor es el factor final, es decir, el ponerse el fin voluntariamente, esa unidad de resolución final de la que hablaba antes para el delito continuado. Pero otra cosa con la que debe complementarse es con lo que llama un factor jurídico o normativo, que tiene que ver con el sentido justamente social del injusto, es decir, el delito. La característica del delito no puede de ningún modo
desprenderse del tipo penal específico en el análisis del comportamiento para saber si estamos frente a una o varias conductas. A ver, imaginemos nosotros la quiebra fraudulenta. ¿Qué vamos a decir? A quiebra fraudulentamente, es decir, se puede desde el punto de vista de nuestro, del sentido de las cosas, es decir, desde el punto de vista ontológico, hacer una quiebra fraudulenta mediante una sola inervación muscular para hablar en términos causales? No. La quiebra fraudulenta, como los balances falsos, como el espionaje ilegal, son comportamientos que se desarrollan, que se desenvuelven con más de una acción o hecho humano voluntario. Entonces, es ese factor final, esa finalidad de la conducta ligada al análisis del tipo penal específico, los que nos va a permitir a nosotros, en esa dualidad, finalidad, valoración jurídica, poder establecer, o por lo menos argumentar racionalmente por qué estamos frente a un comportamiento y no muchos. Ya hemos visto que se puede diferir, disentir profundamente en esto. A ver. Elementos a tener en consideración. Perdón la demora, pero trato de guiarme para no perder el hilo discursivo y hacer más fácil esto. Cuando hablábamos de pluralidad, las dificultades las tenemos con la pluralidad de movimientos, ¿verdad? Si esa pluralidad de movimientos no responde a un plan final, entonces no vamos a tener un comportamiento único. Por ejemplo, si alguien quiere matar a alguien envenenándolo, pero no lo consigue, y a los 2 meses decide asesinarlo mediante el disparo con un arma de fuego, bueno, no hay una comunidad de plan ni tampoco una comunidad, o sea, hay 2 decisiones diferentes, claramente diferentes, más allá de la fractura temporoespacial a la que refería antes. Entonces, unidad de plan y unidad de resolución son requisitos fundamentales para la unidad de conducta. Unidad de plan y unidad de resolución son requisitos fundamentales para que haya unidad de conducta. La unidad de conducta termina siendo la consideración unitaria de los movimientos voluntarios, ligados por decisión y plan común, a los efectos de una sola desvaloración jurídica. Sic Zaffaroni, Tratado 832. No tengo la página del manual, pero obviamente no va a haber dificultades en ubicarlo porque estamos en la determinación de la unidad de conducta. Bien. Bueno. Veamos otros supuestos en los que con pluralidad de movimientos lo que tenemos es una unidad de conducta. Esto es así cuando, como dije, la pluralidad de actos es requerida por el mismo tipo. Hablamos de la estafa, hablamos de la confección de balance falso, hablamos de varias cosas. También cuando por la complejidad del tipo requiere, por la propia naturaleza, requiere de comportamientos que concurren a la escena, como la intimidación y el apoderamiento en el robo, la intimidación y el acceso carnal en el ataque contra la integridad sexual. Puede ocurrir que haya varias conductas pero que en términos simbólicos configuren una sola,
como puede ser la publicación continuada de injurias en un periódico que a lo largo de una semana culminan siendo el delito de injuria, porque desde el punto de vista simbólico representan un solo ataque al honor. Puede ocurrir que un segundo tipo aparece como elemento subjetivo del primero. Falsifico el documento para luego usarlo, con lo que vamos a tener un solo comportamiento. También pueden ser modalidades ejemplificativas, también pueden estar contenidas en el mismo tipo. El comercio de estupefacientes está previsto junto con la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, de modo que quien está comerciando con el delito también lo tiene con fines de comercialización. Ahí habría un supuesto en el que hay una unidad de comportamiento. En el delito permanente o continuado, todos los actos que prolongan el estado consumativo tienen que ser considerados como una sola unidad de resolución final y de conducta. El delito crea un estado antijurídico que se mantiene por el autor y se sigue cometiendo ininterrumpidamente el mismo tipo penal. Eso no significa que no puedan concurrir con otras tipicidades, porque si la persona que está sufriendo un delito permanente, un secuestro extorsivo, muere por la imprudencia de haber dejado la hornalla de gas que se apagó o por el incendio que se produjo, va a haber otro comportamiento que perfectamente, que no encaja en el... que vamos a tener claramente dos conductas distintas. Vamos a tener el secuestro extorsivo con el homicidio imprudente. Salvo que el tipo penal, o sea, salvo que el comportamiento estuviese previsto por el Código Penal, como ocurre con el homicidio preterintencional, en el que lo que hay es un concurso de una acción dolosa con una acción imprudente. Salvo entonces que esté previsto específicamente en el Código Penal, porque estaríamos ante los homicidios preterintencionales, son supuestos de concurso ideal previstos específicamente en el Código. Bien. También puede haber unidad de conducta en la tipicidad omisiva. Infringiendo un deber de garante, se pueden evitar, infringiendo un deber de garante, se omiten evitar varios resultados. También puede haber pluralidad de conductas típicas omisivas cuando después de un resultado hubiese sido posible todavía evitar otro. Y también puede haber unidad de comportamiento en la tipicidad culposa. Si una persona va en bicicleta, hace una maniobra imprudente, se resbala, cae y lesiona a 3 personas, tenemos un solo comportamiento imprudente. Si el autor, por inobservancia de normas de tránsito, ocasiona 3 accidentes en un largo espacio de tiempo y de distancia, vamos a tener 3 hechos independientes que van a concurrir de modo real. Así que entonces tenemos que comprender, para ir cerrando esta parte, que no basta la pluralidad de movimientos, sino que desde el prisma de los tipos penales tenemos que ver si el sentido de esos comportamientos pueden, en función de ese factor final, unidad de resolución e interpretación del tipo penal, ser comprendido como un único comportamiento para ser desvalorado jurídicamente.
hay unidad de acción en los supuestos de tentativa y consumación. La realización progresiva del tipo configura un supuesto de aumento en el contenido de lo injusto en la medida en que se progresa, pero que a la vez que importa una multiplicidad de hechos, configura una sola unidad de acción. Y vamos a la definición o a la conceptualización del concurso ideal, que se trata de una concurrencia de tipicidades. Está previsto en el artículo 54, ya lo adelanté. Es una hipótesis de delito único, una unidad de acción con pluralidad de tipos, una consideración del mismo suceso bajo distintos aspectos valorativos. Esos aspectos valorativos son los de los tipos penales llamados a intervenir. Es decir, va a ser desde la perspectiva del bien jurídico tutelado por esa norma, presuntamente tutelado, diría Zaffaroni, porque ya está tutelado, viene tutelado desde antes por el derecho. Esto es una sanción. De Mónica, ¿puede repetir qué? Digo de vuelta, sí. El concurso ideal es una hipótesis de delito único, una unidad de acción con pluralidad de tipos, una concurrencia de tipicidades en una sola conducta, una consideración del suceso bajo distintos aspectos valorativos. Digo que esas valoraciones vienen desde el tipo penal. Bien. Para cerrar, un único delito, contemplado de modo diverso por distintos tipos delictivos. Única conducta con pluralidad típica, conducta única y tipicidad plural. La solución seguida, reitero, seguramente estas son preguntas de parcial. La verdad que hay muchos elementos acá para hacer preguntas, realmente y que tienen fácil respuesta si ustedes internalizan estos conceptos claves. Diferencia con la reincidencia, diferencia entre concurso ideal y concurso real, elementos estructurales del delito continuado, principios relativos al concurso aparente de delitos, solución jurídica para cada uno de estos casos. La solución seguida es el principio de la absorción o inclusión determinado por la aplicación del delito más grave. Obvio que ese va a ser el marco, pero como el 41 nos permite a nosotros analizar cuál es la extensión del daño o del peligro causado, y bien, entonces la pena se graduará, la interpretación se hará dentro del marco legal establecido para el delito más grave, pero seguramente se va, en un concurso ideal, a alejar algo del mínimo. Esto en términos teóricos, ¿no? La práctica y la instrumentación de soluciones alternativas al juicio, como el juicio abreviado, etcétera, etcétera, se desinteresan mucho de estas cuestiones
y van directamente al punto que es la negociación feroz de días de privación de libertad en un acuerdo estableciendo la pena, como quien va a un outlet de días y negocia la no realización del juicio o admitiendo su intervención, esperando que con eso también se baje la pena. Sí, hoy la determinación judicial de la pena está en crisis porque, como dice algún profesor, no me acuerdo si es santafesino, creo que es santafesino, como dice un profesor, se ha McDonaldizado la justicia y los acuerdos con ventajas para las dos partes reemplazan este trabajo de individualización de la pena. Bueno, les dejo para mañana el concurso real y el concurso aparente, seguramente de la mano de Gabriel o de Facundo. Si tienen algo, chicos. No, todo bien claro. Leer ahora. Gracias, muy amable. Una sola cosa quería decir. Respondí una pregunta y me contestaron que gracias, me quedó reclara la duda. Y yo me quedé pensando si se lo había aclarado o le había profundizado la duda. Espero que haya servido la respuesta. Más allá, es una broma lo que estoy diciendo, pero bueno. Sí, a mí. Sí, quedó claro. Sí. Muchas gracias. Bien ahí entonces. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces será hasta el miércoles que viene. No se olviden de seguir leyendo, que lo que yo digo es el trampolín para arrojarse a la pileta de los estudios. Depende de ustedes llegar al otro lado nadando. Muchas gracias. Buenas profesor. noches. Gracias. Buenas tardes. Gracias, profe, nos vemos. Estuvo buena. Me gustó. La pasé bien. Bueno, buenas noches.